Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva serie de estudios bíblicos virtuales bajo el tema Celebremos la Navidad, con nuestros invitados especiales. Que Dios bendiga este tiempo. Hola a todos los hermanos de nuestra amada Iglesia Bautista Osama y a todos los amigos que se dan cita en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Hoy damos muchas gracias a Dios porque nos encontramos en Santiago de los Caballeros, en casa del pastor Eric Gómez, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Santiago, quien nos abre las puertas de su casa para traernos el mensaje de este día. Damos muchas gracias a nuestro Dios por su santa palabra y, como siempre, invitarles a que este sea un momento solemne, independientemente de que estemos desde nuestras casas, independientemente de que estamos en un ambiente relajado, pues que no quite la reverencia y lo solemne que sea este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Así que desde ya, hermanos y amigos, pues acomodémonos en nuestras casas y pidámosle al Señor que use este tiempo para hablar a nuestros corazones. Que sea un ambiente familiar, que sea un ambiente pues donde la palabra del Señor sea respetada y sea el centro de esta reunión. Y es el llamado que nos hace el Salmo 95, un llamado a venir con gozo. Dice el Salmo: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle a Él con salmos, porque Dios es grande. Es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Ese mismo Señor que nació en un humilde pesebre nos sigue haciendo la invitación a que vengamos ante su presencia, y hoy no es la excepción. Así que antes de iniciar este estudio, agradecido del Señor por este tiempo, pidiéndole que compartan esta transmisión con todos aquellos contactos y amigos que cada noche y cada día se dan cita a este estudio bíblico virtual. Permítanme orar y luego vamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de venir ante tu presencia. Aún, Padre, utilizar la tecnología de esta manera. Gracias por el recurso de la tecnología. Gracias por la familia Gómez. Gracias por el pastor Eric y su familia que nos abren las puertas de su casa, Señor, para permitirnos irrumpir su intimidad y tú usarles con poder para hablarnos. Úsale, Señor. Y gracias por cada uno de los hermanos que están ahí dándose cita en este estudio bíblico de mitad de semana. Permítenos llegar a tu presencia, y ahora que vamos a cantar como iglesia, aunque estamos en nuestros hogares, seguimos siendo tu iglesia, seguimos siendo tus hijos. Guíanos y bendícenos, y recibe tú la gloria, la honra, hoy y siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabemos juntos a nuestro Señor en esta oportunidad que Él nos da. De
Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos de la Iglesia Bautista Osama, es para mí un placer y un verdadero privilegio poder estar con ustedes hablando de esto, de la palabra del Señor. Pero puedo recordarles que nosotros les amamos y podemos pensar en que hace un par de años estuvo un buen grupo de ustedes celebrando con nosotros nuestro 15 aniversario en el 2018. Así que ya veremos cuando le invitamos otra vez y disfrutamos de esos dones tan valiosos que el Señor les ha dado a nuestro hermano tan querido, este pastor Otto Sánchez. Saludos para él, para ustedes y a toda la familia. Y quisiera que en este tiempo nosotros nos concentráramos en pensar en ese tiempo tradicional que tenemos de celebrar la Navidad. O sea, queremos traer un pasaje y meditar en él para nosotros llenarnos de la esperanza de la palabra de Dios al recordar lo que es ese nacimiento tan glorioso de nuestro grandioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que vayamos a un texto bastante conocido que se canta en estos días de cómo Lucas en su Evangelio, en el capítulo 2, nos presenta lo que aconteció aquella noche del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el ángel fue a los pastores y le proclamó cómo el Salvador había nacido. Y voy a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 20 del capítulo 2 en la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Este pasaje tan conocido, tan leído y tan cantado en cada tiempo de Navidad, no debe convertirse en algo tan familiar que perdamos el asombro y las maravillas que contiene. Hay aspectos narrados en estos versículos que son terrenales y celestiales, centrados en el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, y que en todo tiempo esto debe movernos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Hermanos amados, no podemos dejar que la situación adversa y las dificultades que estamos teniendo en el mundo y en nuestro país nos quite el que nuestros corazones estén llenos de gratitud, de gozo y alabanza a nuestro bendito Dios. Y al recordar en este tiempo de Navidad lo que es el nacimiento, lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es para nosotros llenar nuestros corazones de alabanza y gloria a nuestro Dios. Y aún para poder proclamar esa alabanza y esa gloria de lo que fue el Verbo encarnado. Algo glorioso, maravilloso. Nos dice el pasaje que los pastores, cuando
vieron estas cosas y oyeron estas cosas, ellos fueron y lo contaron a otros, y otros también se maravillaron y alabaron a Dios. Pero también nos dice en el versículo 20, y los pastores cuando se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Queridos hermanos en la fe de nuestro bendito Señor Jesucristo, ustedes y yo tenemos el privilegio de contar la historia redentora, de poder gozarnos al contarla y contarla con emoción viva, con gozo, con alabanza. Lo que pasó en aquella ocasión no fue algo pequeño, más bien grandioso y glorioso. La encarnación de nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y todo esto para este oficio de mediador santo, de manera que nosotros los pecadores fuésemos reconciliados con Dios. Esta es una buena noticia, es una gran noticia, es una noticia maravillosa, y ustedes y yo debemos gozarnos con ella y proclamarlas con gozo para que otros tengan el privilegio de darle gloria a nuestro Dios, venir con sus vidas y entregarse a Él. Quisiera, antes de que consideremos el pasaje, ver brevemente un recuento de lo acontecido alrededor de 1 año y medio, 2 años antes de este día especial del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como la mayoría de ustedes saben, Lucas inicia este recuento histórico en el capítulo 1 contando cosas que asombran nuestra imaginación. El obrar maravilloso de Dios en medio de la vida cotidiana, común y corriente. Y todo esto como parte del cumplimiento del plan redentor que Él había diseñado desde antes de la creación del mundo. Acontecimientos históricos reales. Se nos narra de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y todo lo que pasó allí, de cómo el ángel vino y se apareció a él para informarle del milagro que él y su esposa Elizabeth, a pesar de ser mayores y siendo estéril, Dios les daría al precursor del Salvador, del Mesías Salvador, Jesucristo. Les daría a Juan el Bautista, y así lo hizo milagrosamente. 6 meses después tenemos en el relato que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una jovencita llamada María, una virgen muy temerosa de Dios, y estaba comprometida para casarse con un hombre justo delante de Dios llamado José. En el capítulo 1, versículo 26 del Evangelio de Lucas, nosotros leemos que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí una prueba para traer quietud a este corazón turbado de María. Y aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios.
Allí está. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, esto es glorioso. Esto es Dios obrando con todo poder, sobrenatural, en el cumplimiento de su propósito redentor para con su pueblo. Cada uno de estos acontecimientos históricos debe traer a nuestros corazones un cántico de alabanza o hasta un aspecto de asombro correcto y de maravilla apropiada. Estas cosas que apenas leemos en un par de páginas están llenas de gloria, de maravillas, de asombro. Y esto para que nuestros corazones se muevan y se deleiten en nuestro Dios. Nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo continuó con su obrar maravilloso cuando María visitó a Elizabeth y Elizabeth proclamó llena del Espíritu Santo. Después tenemos el Magnificat de María, tenemos también luego a Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizando, y así entramos en el capítulo 2 y en los primeros 8 versículos con el edicto del emperador romano para que todo el mundo fuese empadronado. Y allí vemos a José y María yendo de Galilea hasta Belén, y nos dicen los versículos 6 y 7, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que se dio en aquel momento, ya unos 1000 años antes, el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, lo había hablado. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Lo que estaba sucediendo en aquel instante no era más y nada menos que Dios con nosotros. Sí, la presencia de Dios había estado a través de la historia redentora. En el antiguo pacto vemos cómo Dios en el tabernáculo allí manifestó su presencia, cómo luego en el templo manifestó su presencia allá en Jerusalén, aquella construcción majestuosa del templo de Salomón. Pero aquí estamos hablando del Verbo encarnado, que Juan nos dice en el capítulo 1, ese Verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amados, esto debe mover nuestras emociones y traernos verdadero gozo y alegría, aún en medio de circunstancias como la que nos encontramos. Ustedes y yo, como cristianos, como nacidos de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo, tenemos en quién refugiarnos, en quién alegrarnos y en quién gozarnos, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y tenemos estas palabras para nosotros proclamarlas, para que otros conozcan cómo en Jesucristo hay un verdadero refugio, un verdadero descanso, cómo solo en Él hay vida abundante y vida eterna. Sí, cómo Él es ese buen pastor que nos pastorea aún más allá de la muerte. Qué bueno que nosotros podemos recordar estas historias y traer una meditación apropiada al corazón y poder proclamar con gozo las bondades de nuestro Dios. ¿Puedes imaginar todo esto, mi hermano? Luego de 400 años de silencio, Dios tomó la iniciativa de comunicarse con algunas familias en un rinconcito del planeta, una pequeña aldea en Palestina, para hablar de que el Verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne, naciendo de una virgen con el obrar milagroso del Espíritu Santo, cumpliendo todo lo que estaba escrito por los profetas acerca de Cristo cientos de años antes.
Y todo este milagro del nacimiento virginal y cada aspecto extraordinario que ocurrió en aquel instante fue por causa del amor redentor de Dios para con su pueblo. Todo esto, al recordarlo en el día de hoy, nosotros nos hace traer alabanza y gloria a nuestro Dios. Ahora vayamos a nuestro pasaje, el anuncio del nacimiento a los pastores en el campo. Y tenemos en primer lugar un mensajero celestial y unos pastores asustados, versículos 8 y 9. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. A veces nosotros preguntamos, ¿cómo que tuvieron gran temor? Esto es algo glorioso. Hermanos, esto es extraordinario, esto es maravilloso, esto es asombroso. Estamos hablando de un mensajero celestial y estamos hablando del fulgor de la gloria de Dios resplandeciendo. Estamos viendo aquí a unos sencillos pastores en los campos de las afueras de Belén. Mientras cuidaban sus rebaños, fueron sorprendidos con un espectáculo fuera de serie. Un fulgor divino visible, gran luz y esplendor. La gloria de Dios estaba manifestando allí. El apóstol Pablo, contando su testimonio en Hechos 26, nos habla de esa poderosa gloria de Dios que se manifestó cuando él iba camino a Damasco y cayó en aquel lugar, sometido a los pies de Cristo. Él menciona cómo a mediodía aquella luz, aquel resplandor, era mucho mayor que el del sol. Es de eso que estamos hablando, amados. ¿Qué puede haber en una mente y un corazón que cuando la gloria de Dios se manifiesta? Claro que tenían estos hombres que estar impresionados, asustados, sumamente asustados, dice una traducción antigua. Es como el aspecto de sorpresa y susto y maravilla y no sé cómo expresarlo. Ellos fueron irrumpidos repentinamente por un ser celestial con la resplandeciente gloria divina. Piensa un momentito, ¿qué nos pasaría a nosotros si algo semejante nos sucediera? La reacción de los pastores en el campo ante la aparición del ángel rodeado de la gloria de Dios fue llenarse de ese temor. Se llenaron de miedo ante el hecho maravilloso de lo que estaba ocurriendo allí ante sus ojos. Ahora, un detalle. Dios determinó manifestar su gloria y enviar su mensajero a unos sencillos pastores en el campo. Personas humildes, de pobre condición y hasta despreciados por la sociedad. Pues allí Dios se manifestó con la bendición de que Él da precisamente gracia a los humildes, de que Él se revela a los humildes y resiste a los soberbios. No, esto no fue comunicado a los reyes ni en los palacios. Esto fue comunicado a unos sencillos pastores en el campo. Y ellos fueron objetos de toda esta misericordia asombrosa y gloriosa de parte de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero ahora viene el ángel y les dice: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué noticias! Las mejores noticias de toda la historia. Desde el instante en que entró el pecado en Génesis 3. Oh, cuán bueno fue aquella promesa en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer se levantaría el Redentor, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto han pasado
los siglos, siglo tras siglos. Y podemos imaginar a estos pastores que habían sido levantados con la enseñanza del Antiguo Testamento, cómo esperaban ellos al Redentor. Sí, podemos imaginarlo que en el trabajo con las ovejas, ellos cuando las sacaban durante el día y las llevaban a los pastos para que se alimentaran o a las aguas para que bebieran, y cuando regresaban, ¿cómo podían ellos estar recordando en sus mentes ese momento del Mesías Salvador cuando viniese? Eso que los profetas habían profetizado acerca de él. Y ahora que ellos están atemorizados, el ángel les dice: no teman, les tengo la mejor noticia, la noticia más maravillosa, una noticia que permanecerá por siempre, y que gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, aún de toda isla como nosotros, disfrutamos en aquel instante. Gloria a Dios, nació el Salvador. Dejen de tener miedo, cobren ánimo y estén confiados. El mismo Dios que hacía un momento los había impresionado con su fulgor divino, es el mismo que a través de su ángel les dice: no teman, yo estoy aquí, mi presencia gloriosa está con ustedes y les está comunicando las buenas nuevas de salvación. Nació el Salvador, Cristo el Señor. ¡Qué noticias! Ciertamente de gran gozo. Y esto para todo el pueblo escogido de Dios. Sí, para el pueblo de aquellos que estaban esperándole en aquel momento, como luego Lucas nos habla de Simeón, de Ana. ¿Cuántos estaban esperando la redención? Pero sabemos de cuántos conocían lo que los profetas habían dicho y tristemente estaban apáticos y estaban alejados de las cosas de Dios. Sencillamente la conocían porque la oían en las sinagogas día tras día, cada día de reposo, cuando se reunían. Pero estos hombres podemos nosotros entender que ellos anhelaban que llegara el momento del Mesías Salvador. El Mesías nació y vino para traer liberación a todos los que esperaban la redención y a todos los que creyeran a Él y pusieran su confianza salvadora solo en Él. Lo que ellos habían esperado por mucho momento con ansias, había llegado. Ese día de liberación, ese día en que escribió Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Sí, la gloria de Dios manifestada en los campos de Belén, anunciando la llegada del Salvador, Cristo el Señor. El Mesías tan largamente esperado había llegado para salvar y para ser Señor, Rey, soberano de su pueblo. Y qué privilegio tenemos tú y yo, mi hermano, mi hermana, de poder decir que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sí, lo que aquel día ocurrió en aquel momento histórico todavía sigue siendo al día de hoy motivo de alabanza y gloria a nuestro Dios. Anímate, hermano querido, mi hermana amada. Es un tiempo de alabanza y regocijo el poder venir y ver
cómo se cumple en el tiempo el propósito redentor de nuestro Dios para con su pueblo. Qué gran bendición, como expresó el profeta, de cómo el pueblo no quedaría envueltos en las densas tinieblas del pecado, sino que en Isaías 9, 6 y 7 leemos: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Las buenas noticias de salvación han llegado. El Salvador nació, y esto para regocijo de todo el pueblo que esperaba ese instante de la consolación de Israel. Estos sencillos pastores están teniendo las primicias de los labios directos del mensajero celestial. El Salvador, Cristo el Señor, ha nacido hoy. Y estas buenas nuevas continúan siendo al día de hoy las mejores noticias para este mundo sepultado en el pecado. El mensaje dado por el heraldo celestial a aquellos sencillos y humildes pastores en las llanuras del campo de Belén tuvo trascendencia perpetua y universal al convertirse en el único mensaje verdadero y poderoso para salvación a todo aquel que cree. Había llegado el momento oportuno, la plenitud del tiempo, como dijo Pablo a los Gálatas, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gloria al Señor, adoptados por nuestro Dios, y ahora ser llamados hijos de Dios. Tener a nuestro Dios como Padre y con confianza dirigirnos a Él. Hermanos y amigos, de esto se trata la celebración de la Navidad para los cristianos. Meditar en nuestros corazones con estos pasajes es lo que debe llevarnos a cantar con gozo y gratitud los himnos y los cánticos que tanto disfrutamos en estos tiempos de Navidad. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué está enfocada tu mente y tu corazón en este tiempo de Navidad? Cuando recuerdas estas cosas, ¿qué provoca eso en ti? Padres, queridos hermanos, ¿cuáles son las historias que ustedes cuentan a sus hijos en estos días de Navidad? ¿Acaso están ellos por los colores, los arbolitos, las lucecitas y todos los adornos? Bueno, ciertamente Dios nos ha dado libertad y podemos gozar, pero nosotros debemos transmitir apasionadamente lo que los evangelios nos enseñan acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no dejarlo solo en el momento del nacimiento, sino poder llevarlo a la realidad de esa vida perfecta de obediencia de nuestro Señor. Luego esa muerte en la cruz, necesaria para nuestra salvación, para que la justicia y la santidad de Dios fuesen plenamente cumplidas, y ese glorioso día de la resurrección, necesario para nuestra justificación, y nosotros saber que ascendió a los cielos después de haber resucitado, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, y que está esperando a que tus enemigos sean puestos bajo sus pies para su regreso en gloria. Amados hermanos, esto nos debe llenar de gran esperanza. Sí, en el mundo se incrementa la maldad. Sí, tenemos un cuerpo de muerte muy frágil. Nos enfermamos, nos morimos. Pero qué bueno es saber que este cuerpo de muerte, cuando sea tomado en esta tierra
y nuestro espíritu vaya a la presencia de Dios, nosotros estaremos gozando de nuestro buen pastor, que es el que pastorea aún más allá de la muerte. Ahora vamos a tener un receso para luego entonces continuar. Ustedes puedan cantar un himno de alabanza al Señor, traer gozo a sus corazones y luego completar una segunda parte. Alcemos nuestra voz, escuchemos la canción. Jesucristo nace hoy, Cristo nace hoy, Cristo nace hoy. Al mundo paz, salvación nos llegó, Cristo nace hoy. Paz, nació Jesús, nace ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa ley. Al mundo paz, nació Jesús, nace ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa ley. Cristianos celebrar, alcemos nuestra voz.
Bien, hermanos, después de la pausa, ahora continuamos. Volvemos a Lucas capítulo 2 y vamos a seguir con el versículo 12, una señal extraña. En el versículo 12 leemos de Lucas 2, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Qué extraño! Esa era la señal de que había nacido el Mesías, Rey Salvador de su pueblo. ¡Wow! Lo encontrarían envuelto en pañales en un establo, un comedero de animales, con toda la incomodidad y todos los olores del ambiente y todo lo que significa haber tenido un parto. Pienso que por más que lo intentemos, nuestra imaginación se queda corta para asimilar todo lo que aconteció en aquel momento. ¿Qué situación más humillante e incómoda para el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Cuántas lecciones hay aquí de parte de Dios sobre lo que es la humillación de su Hijo? ¿Qué diferente es el pensamiento de Dios al nuestro? ¿Cómo su obrar es tan diferente a nuestro obrar? Podemos pensar cómo el que hizo toda la creación en 6 días con la palabra de su poder y ordenó todos los acontecimientos de la historia, ¿acaso no podía él reservar una habitación, la mejor de las habitaciones, en el mejor lugar para que María diera luz en una forma más digna? Bueno, yo creo que nosotros podemos pensar que claramente que sí. Ahora, no fue así, sino que fue de este modo tan humillante. Y esto era conforme al diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo, en su plan redentor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y en el capítulo 2, versículos 5 al 8 nos enseña: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos queridos, bueno nos es ser humillados por Dios. Así aprendemos de Él más y más. Estas son lecciones que nosotros sacamos de aquí. ¿Qué tal tú y yo nos comportamos? ¿Qué nos creemos? Mira a nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo. Hay muchas lecciones que Dios nos da con este nacimiento. Lecciones de humildad, de verdadera humillación. Cuando el apóstol Pablo escribió 2 Corintios en el capítulo 8, versículo 9, dijo: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Allí está el aspecto de nuestra riqueza. La pobreza del Señor constituyó el que nosotros ahora tengamos vida y vida eterna. Herencia celestial. Aquel bebé envuelto en pañales, acostado en el pesebre, era nada más y nada menos que Jesús, el ungido de Dios, Señor y Salvador de su pueblo. Profeta, rey, sacerdote. Para poder ser ese Salvador, o para ser ese Salvador, único, verdadero, y que no hay otro. Como el apóstol Pedro le dijo a aquellos del Sanedrín, en Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo es en Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, como Pablo escribió en la primera carta a Timoteo,
capítulo 2, versículo 5. Qué gozo tan impresionante puede traer a nuestras vidas la bendita verdad de que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Por eso tú y yo disfrutamos de salvación, porque habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, he aquí que la gracia de Dios se manifestó ampliamente y la misericordia de Dios salvadora fue abundante para con nosotros, de manera que nosotros ahora disfrutamos de ser una nueva creación en Jesucristo, reconciliados con Dios, adoptados por Él. Somos miembros de su familia. Y esto es nuestro gozo. La paz de Dios había sido manifestada para con todos ahora, para con todos aquellos en que Dios manifiesta su favor misericordioso. De modo que nosotros podemos cantar que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pasemos a mirar esta alabanza impresionante. Versículo 3, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Acaso no era suficiente con lo que ya había ocurrido? Si al inicio ellos estaban impactados y la señal declarada le causaba un choque, ahora estos pastores están con esta multitud de ángeles alabando a Dios. ¡Wow! Impresionante. Va de un momento de impresión a un momento de mayor impresión. Esto es glorioso, espectacular, grandioso, maravilloso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Podemos imaginar cómo estos pastores están allí asombrados, adorando, al ver toda esta miríada de ángeles, maravillados y exaltando al Todopoderoso, que ha venido a obrar redención entre los pecadores. Jesús, a quien ellos como servidores de Él conocían muy bien en su gloria, se hizo hombre para eficazmente reconciliar al hombre con Dios. Y todo este evento espectacular, grandioso y maravilloso llevó a estos pastores a lo que tenemos en los versículos siguientes. Versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, rápido, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Dice que fueron a toda prisa. Obraron en consecuencia con lo que estaban viendo, con lo que habían visto, con lo que habían oído. Y fueron hasta el lugar y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oh, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Hermanos amados, estas cosas nos han sido dejadas escritas aquí para que ustedes y yo nos maravillemos. Para que continuemos maravillados cada vez que nos exponemos a estos pasajes de las Escrituras. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Allí estaba aquella mujer piadosa, poniendo en su corazón cada una de estas cosas que estaban ocurriendo, para meditar y considerarlas. Es apropiado aprender de María lo que es ver a Dios obrando y actuando y nosotros meditando en nuestros corazones. Y versículo 20 nos dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Sí, ellos se movieron rápidamente, ellos actuaron en consecuencia, ellos fueron al lugar, no hubo dilación, acudieron rápidamente allí. Y me imagino, Lucas no nos da el detalle, pero
¿Cómo se pondrían ellos cuando vieron al niño? Cuando vieron la señal plenamente cumplida de lo que se le había dicho, tal cual se le había concedido. Hermanos y amigos, este pasaje de Lucas acerca del nacimiento de Jesús es un hecho histórico impresionante que nos fue dejado por inspiración divina para impactar, maravillar y asombrar por todas las edades a todos aquellos en quienes el Señor se ha complacido en darles el nuevo nacimiento. Algunos de ustedes aún no tienen el privilegio de haber nacido de nuevo. Y yo quiero aprovechar para decirles algunas palabras. Este es un día aceptable. Ahora es bueno para que conozcan a Jesucristo, el Salvador y el Señor. Este es un buen tiempo para pedir a Dios que tenga misericordia de ustedes y que les conceda por su Espíritu alumbrar los ojos de sus entendimientos y puedan contemplar la hermosura salvadora de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Aprovechar estos días de Navidad para recordar el nacimiento del Señor es bueno para que traiga salvación a vuestras vidas. Hermanos amados, nosotros que gozamos de esa salvación por la pura gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, aprendamos una vez más de estos pastores a regocijarnos, a cantar alabanzas y a comunicar a otros estas maravillas de la salvación en Jesucristo, para que ellos también vengan y disfruten en Él la verdadera vida, la vida abundante, la vida eterna, y también ellos se conviertan en proclamadores con gozo y alabanza de que Cristo Jesús, nuestro Señor, nació. Esto, hermanos amados, nos conduce a que estos días de Navidad vienen a ser un tiempo apropiado para ser fortalecidos en la fe y llenarnos de toda esperanza en medio de las adversidades que hemos estado sufriendo y que continuaremos enfrentando y confrontando. Pero ahora nosotros miramos a lo que ocurrió en el pasado con el nacimiento del Señor y mantenemos esta esperanza de gloria, la bendita certeza de que nuestro Señor Jesucristo vuelve otra vez y vuelve glorioso en su segunda venida para que estemos como su pueblo para siempre con Él. Qué bueno es que podemos decir con toda esperanza que nuestro Señor Jesucristo viene. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Eric, por traernos el mensaje en esta noche. Muchas gracias por traernos y recordarnos sobre la esperanza que tenemos en la palabra de nuestro Señor, en el nacimiento de Cristo Jesús. Gracias a la Iglesia Bautista Reformada de Santiago por prestárnoslo por este tiempo, y gracias pues a su familia por permitirnos invadir la intimidad de su hogar y recibirnos con tanto gozo en este día aquí en su casa. De verdad que el Señor le bendiga grandemente, que bendiga la obra de sus manos, que bendiga allá en Santiago pues a toda la iglesia. Y hermanos de la IVO, pues agradezcamos al Señor por el pastor Eric, oremos por su familia, oremos por la iglesia. Y ya para terminar este tiempo especial de estudios que venimos realizando durante este mes de diciembre, pues recordarles que el viernes nos vamos a ver en nuestros grupos pequeños, a recordarles que el domingo tenemos 2 servicios, tanto a las 9 de la mañana como a las 11 de la mañana, y que cualquier información extra, pues hay unos números de contacto con la oficina de la iglesia, con el correo electrónico y con la página web ivosama.org, donde usted puede recibir y tener cualquier información adicional que desee sobre nuestra iglesia. Yo quiero ya orar para despedirlos y luego de la oración vamos a cantar un himno más.
Así que luego de la oración, quédate ahí y cantemos pues este último himno al Señor. Y vamos a orar por los motivos que recurrentemente nos piden. Hay personas que piden a veces por un empleo, que piden a veces por un familiar enfermo, que muchos dan gracias al Señor por su misericordia en este proceso de pandemia y nos unimos también a esa acción de gracias. Así que gloria a Dios por el estudio de esta noche. Oramos y luego nos despedimos cantando un himno más al Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por el estudio de esta noche. Gracias por el pastor Eric Gómez. Gracias por la manera en cómo tú le usas y gracias por la bendición que es tenerlo en medio de nosotros. Gracias por la forma también como ellos nos han recibido en su casa y nos permiten tener este estudio virtual, Padre. Te presentamos la iglesia de acá de Santiago para que tú la bendigas, para que tú la prosperes, para que tú la guardes, Señor. Y te pedimos por nuestra comunidad y por los hermanos de la Iglesia Bautista Osama, para que tú nos ayudes a caminar más firme en tu palabra cada día, para que tú proveas de un empleo a aquellos que necesiten, para que tú proveas de salud a aquellos, Padre, que piden por motivo de salud, para que tú seas guiando nuestros hogares y fortaleciendo las familias de nuestra iglesia, Señor. Bendícenos en todo el resto de los estudios que nos quedan ahora durante este mes de diciembre. Y muchas gracias por permitirnos iniciar este primer miércoles de diciembre de esta manera tan especial. Gracias, Señor, por tu palabra que habita en medio de nosotros. Permítenos ponerla en práctica, no solamente quedarnos como oidores, sino también ser hacedores de la misma. Guíanos, Señor, a ser los cristianos que tú quieres que seamos, para así ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo tiempo. Y muchas gracias por esta noche especial que nos has regalado en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a cantar al Señor y así estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paz nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercado de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Es Cristo, los ángeles cantan, el cielo proclama, el Rey ya nació. Es Cristo, campanas que suenan, que cante la tierra, al mundo paz. Extraño bullicio despierta al Señor, mas no llora el niño, pues es puro amor. Oh, vénganos Cristo, Jesús sin cesar, y así bien felices siempre. Canta con nosotros. Es Cristo, todos. Es Cristo, los ángeles cantan, el cielo proclama, el Rey ya nació. Es Cristo, campanas que suenan, que cante la tierra, al mundo las montañas, en todas partes y alrededor.
fuerte. Es Cristo, campanas resuenan.